Hola, buen día a todos. Buen día, qué gusto saludarlos. Feliz Navidad. Espero que hayan pasado un tiempo increíble con sus familias y que recordar el nacimiento del Señor haya traído bendición a sus vidas. Nuevamente les saludo, mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Centra, Quepaque, Iglesia Presbiteriana. Y qué gusto que nos acompañen. ¿Qué les parece si oramos para ofrecer al Señor este tiempo de predicación de su palabra? En Jesucristo vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, porque nos permite, Señor, nuevamente reunirnos para compartir tu palabra. Rogamos que hables a nuestras vidas y que tu palabra llegue con poder de tal manera que nuestros corazones sean llenos, nuestras vidas llenas de tu palabra. En Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Les invito a escuchar la siguiente alabanza. Amén. Voy a invitarles, por favor, a que busquen en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Si me permiten, voy a hacer la lectura. Dice la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él,
la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Esto es palabra del Señor. ¿Qué días estos? ¿Qué días en los cuales la gente da vueltas? ¿Por qué? Por regalos. Sí. Y sobre todo pensar en los niños cuando se ponen a abrir regalos y tratan de abrir uno, y cuando se dan cuenta que buscan abrir otro y otro. Muchos de estos regalos los van poniendo a un lado, porque algunos de los regalos solamente son regalos para un ratito. Pero la noche que Jesús nació, José y María tomaron en sus brazos un regalo que no sería para un ratito. No creo que entendiesen la magnitud del regalo que tenían en sus brazos. Sabían que no era para un ratito, sino para toda su vida. José pudo recordar lo que el ángel le había dicho acerca del nombre que le pondría al bebé: Jesús, Emmanuel, porque salvará a su pueblo, porque sería Dios con nosotros. ¿Qué nombres? Nombres que al verlo llegan a un bebé. ¿Cómo puede un bebé encerrar tanta grandeza? ¿Cómo puede estar Dios dentro de un bebé y darse por nosotros? Darse como un regalo de Dios para nosotros. Hoy quiero invitarles a que reflexionemos acerca de el regalo que recibirás para toda tu vida. Sí, abre el regalo que es para toda tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Te ruego que en ella seamos alimentados y en ella podamos ser también instruidos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Háblanos. Tómame como instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías anunció lo siguiente. Dice en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Poco más de 700 años más tarde, llegamos al momento cuando José recuerda, donde dice
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, según Isaías, es un regalo de Dios para nosotros. Y cuando nos acercamos a Jesús, le conocemos por la fe en nuestras vidas, entendemos y vamos entendiendo este regalo de Dios. Ahora, al encontrar este regalo, ¿qué descubrimos? Quiero invitarte a ver 4 verdades. 4 verdades que trajo a nosotros el regalo de Dios, Jesucristo. La primera verdad, Emmanuel es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Si Jesús hubiese descendido con toda su gloria, nadie habría podido siquiera mirar su rostro. El resplandor divino es de tal intensidad que ciega no solo la vista humana, sino que también la intensidad de la santidad y de percibir su gloria, nos hubiese sido imposible poder acercarnos a Él. Moisés lo vivió en el monte. Cuando quiso ver a Dios, y Dios le dijo, no, nadie podrá verme, si me llegase a ver, moriría. Así que solo a Moisés se le permitió ver que pasara su gloria y él ver por atrás la gloria de Dios. Por eso Jesús dejó su gloria, se despojó de esta gloria para venir como un ser humano y así poder todos acercarnos a Él. En este caso, en un bebé, que los bebés son abrazables, se antoja tenerlos cerca. Bueno, hay gente que no les gusta. A mí me encanta abrazar a los bebés, pero podemos ver que un bebé recién nacido, ¿qué puede hacer? Puede caminar, puede comer solito, puede hablar. La verdad es que no puede hacer nada por sí mismo. Un bebé necesita atención las 24 horas del día. Ahora, piensen un momento en lo siguiente. Ese día que nació Jesús, José y María lo tenían entre sus brazos y pensaban, este bebé es Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Quién es? O sea, tratando de intentar esto. Dejó su divinidad. Es Dios hombre, porque deja su gloria, no su divinidad. Y vive entre nosotros. Y experimenta tentación, dolor, tristeza, así como nosotros lo sentimos. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos como un igual que nosotros. José conocía muy bien las Escrituras y yo creo que le recordó a María aquello que dice Isaías en el capítulo 9, versículos 6 al 7, cuando dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Yo creo que se preguntaban, ¿todo esto está en este bebé? ¿Toda esta humanidad está en un bebé? Muchos años más tarde, el apóstol Pablo, también queriendo entender lo que implicó la encarnación de Dios en la persona del Hijo, le dice a Timoteo, su discípulo, en 1 Timoteo 3:16, no hay duda que la verdad revelada de nuestra fe es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo
y recibido en gloria. Esa es la versión Dios habla hoy. Dios revela a Pablo muchas cosas, pero sin embargo, cuando se habla de la encarnación, Pablo dice, todavía hay un gran misterio en esto. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, al comenzar en el primer capítulo, escribe en los versos 1 al 3 y luego el 14, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo había estado con el Padre en la creación. Había sido Dios mismo, presente, creador. Y luego dice el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Dios se hace hombre, se encarna y lo vemos y lo conocemos en el Hijo de Dios. Y posteriormente Apocalipsis nos habla de que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vendrá, el yo soy. Y lo veremos volver en un caballo blanco, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto que les platico, ¿se lo imaginan pensando a José y María, a ese bebé en sus brazos? Con razón el verso 19 del capítulo 2 de Lucas dice que María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Era mucho que pensar, mucho que meditar. En un momento, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe a los filipenses, allá en el capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, muriendo clavado en una cruz. Pregunto, ¿Dios, el que ha existido en la eternidad, creador del universo, sublime, santo, que todo está por estrado de sus pies, ahora este Dios inmortal se hace como los mortales, porque renuncia a sus privilegios de su gloria, se hace hombre y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y experimenta lo que es el hombre para sentir lo que nosotros también sentimos. Cierto que Dios nos conoce y sabe lo que sentimos. No necesitaba hacerse hombre, pero se hace hombre para identificarse con nosotros y hacernos ver que nos entiende. Nos entiende porque Él conoció lo que era el hambre, conoció la sed, la soledad, conoció también la traición, conoció enemigos, el malentendimiento, el rechazo. Todas estas cosas que nosotros sentimos, Jesús las vivió. Fíjense, José y María, con ese bebé en sus brazos, Dios con nosotros, ¿sí?, se hace hombre para obedecer a su Padre y decirnos que nos entiende. La segunda verdad, Emmanuel es Dios con nosotros como el Redentor perfecto. ¿Por qué Jesús nació de una virgen? ¿Por qué fue concebido por el Espíritu Santo? Biológicamente es prácticamente imposible y científicamente es ilógico. El hecho de que María haya quedado embarazada
sin la semilla del hombre es un acto milagroso. Es por eso muchas personas piensan que esta enseñanza de la Biblia es una fábula. Pero es importante que nosotros pensemos acerca de lo siguiente. ¿Por qué es que Jesús tuvo que nacer de una virgen? ¿Por qué no fue que naciera de José también? Pablo nos explica esto en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Tenemos que entender que en el principio de todas las cosas, Adán y Eva desobedecieron. Eva tomó del fruto que Dios les había prohibido que comieran, pero lo come y lo da a su marido. Y su marido, como cabeza espiritual de su mujer, no le libró, no impidió. Y él, como cabeza federal de la humanidad, en lugar de defender, desobedeció y participó en ello comiendo de este fruto. Es por eso que el pecado por el hombre ha pasado de generación en generación. Dice 1 Corintios 5, 21 y 22, por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Sí, gracias a Adán somos doblemente pecadores, para vergüenza de él, ¿sí? Pero ¿cómo es esto de ser doblemente pecadores? Somos pecadores por nuestra naturaleza humana, por la descendencia que venimos de Adán, ¿sí? Y también por nuestras acciones, pensamientos y lo que hacemos. Nacemos físicamente vivos, pero muertos espiritualmente. Por eso cuando Jesús hablaba con Nicodemo, allá en Juan 3:3, Jesús le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Muertos en nuestros pecados. Por eso hacemos cosas que no debemos hacer. Cosas que nos hacen daño. Por eso el hombre se afecta a sí mismo y cree que está en lo correcto. Pero por eso estamos como estamos. Porque estamos apartados de Dios por el pecado, por la herencia del Padre. En el hombre el pecado viene de generación en generación. Así la humanidad ha heredado el pecado. Dice 1 Pedro 1, 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es la Biblia al día, esta versión muy clara. Pero algo extraño pasó. Jesús al nacer no heredó el pecado de Adán. No heredó esa herencia pecaminosa, porque no tuvo un padre terrenal. Su madre María sí tuvo un padre terrenal, y ella heredó esta naturaleza pecaminosa. Cristo vino a morir por su propio padre terrenal, que es quien lo adoptó José, y por María, su madre terrenal. Pero María no le heredó su naturaleza pecaminosa a Jesús, porque la herencia viene del Padre a los hijos. Por eso Jesús es un redentor perfecto, puro y sin mancha, porque su Padre es Dios. Por eso cuando María canta su canto, el Magnificat de María, fíjense lo que dice
después de que ella se sabe embarazada del Señor Jesucristo, dice Lucas 1, 46 y 48, María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora y para siempre me llamarán dichosa. Fíjense cómo dice María aquí: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María sabía que estaría en su vientre su Salvador. Ella necesitaba un Redentor, y Cristo era este Redentor que había sido concebido por el Espíritu Santo en su vientre. El niño que José y María tenían en sus brazos era el perfecto Redentor. Él, el que vendría a salvarles. Tercera verdad: Emmanuel, Dios con nosotros en toda su llenura. Cuando alguien, por ejemplo, un astronauta, va a ir a la luna, procuran que lleve todo el equipamiento posible, todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar desde el despegue de la nave. Tenga lo suficiente para emprender este viaje. Cuando conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Cristo Jesús se convierte en nuestro Salvador suficiente para nuestra vida. Nosotros no necesitamos hacer nada. Hay gente que se la pasa buscando algo más porque piensan que Cristo no es suficiente. Hay muchos que tratan por obras, por rezar, por cumplir con mandas. ¿Por qué? Porque piensan que no han hecho los suficientes méritos. ¿Para qué? Para ser aceptados por Dios. Eso es decir que Cristo no es suficiente. Necesito algo más. Otras personas oran a santos, oran quizás a creyentes de hace muchos años pensando que ellos les van a apoyar delante de Jesucristo y delante del Padre. No, Cristo Jesús es suficiente. Hacer esto es querer ayudar a Dios. Fíjense lo que Pablo escribe precisamente acerca de esto, porque en los tiempos de Pablo había un hombre que sabía que estaba surgiendo una enseñanza falsa, una enseñanza hasta que tenía que ver con adorar a los ángeles. Y Pablo escribe a la iglesia de Colosas diciéndole allá en el capítulo 2, versículos 9 y 10, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él Dios los hace a ustedes experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Toda la naturaleza de Dios reside en el Señor Jesucristo. No necesitamos más. Está a nuestro alcance. Sí, es difícil entender. Es como si quisiéramos en un vaso de agua llenar todos los océanos y decir que ahí lo tenemos capturado. Para nosotros eso parece imposible. Quizás José y María, su cabeza se llenaba de cosas. ¿Cómo era posible que la inmensidad de Dios, su grandeza, su poder, su majestad, estuviera en ese niño que estaban cargando, que estaba en sus brazos? Emmanuel, Dios con nosotros. José y María tenían en sus brazos al infinito Dios. Quizás no podrían entender eso muy bien, pero eran obedientes. Se les había dado la tarea de cuidar al niño. No necesitas entender completamente algo para disfrutarlo.
Si te has subido a algún avión, quizás no entiendes cómo este despega y aterriza y cómo vuela, pero vas arriba. Dios ha puesto a Cristo el poder suficiente en Él que necesitamos para vivir esta vida que Él nos ha dado. Y su Espíritu Santo, que mora en la vida de cada creyente, nos capacita para vivir la vida que nos llamó a vivir como pueblo de Él, como discípulos de Él, para hablar su mensaje, para entender lo que Él nos enseña en su palabra, para caminar y compartir el mensaje de Jesucristo. Sí, en sus brazos José y María tenían a Emmanuel, Dios con nosotros. Y éste tenía todo el poder. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que le fue dada. Cuarta verdad. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Cuando nacen nuestros hijos, siempre pensamos acerca de la vida que viviremos con ellos. Pero nunca imaginamos, o por ningún momento nos pasa por la mente, que tal vez ellos pudieran morir antes que nosotros. Cuando José y María abrazaban a Emmanuel, a Dios con nosotros, no sabían que un día ese bebé iría a la cruz. La noche que Jesús fue traicionado, esa noche Jesús le dijo a sus discípulos, allá en Juan 14:8, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y también les dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Antes de ascender al cielo, Jesús se reúne con todos sus discípulos y a todos les dice las siguientes palabras en Mateo 28:20. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto ocurrió al final del ministerio del Señor Jesucristo. Han pasado cientos de miles de años. Hace más de 2000 años que el Señor partió. Y ahora lo esperamos. Y sabemos que volverá. Y Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, en Tesalonicenses 4, 16 al 18, en la primera carta diciéndoles, porque se oirá una voz de mando, de la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. La primera Navidad, amados, esa primera Navidad donde no se halló lugar para Jesús en el mesón, pero finalmente nace en el pesebre, en ese establo. José y María tenían al bebé que un día moriría por ellos en la cruz, pero también regresaría a buscarles. Sí, Él volvería. Cuando pienso en esto, amados, me pongo a pensar, ¿qué tanto has entendido el regalo de Dios para tu vida? ¿Lo has recibido? ¿Has creído en el nacido en Belén como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabes? Hoy, cada Navidad, no cada fiestas como ahora están llamando, felices fiestas, no, celebramos hoy el nacimiento del Hijo de Dios,
que vino a dar su vida por nosotros. Y por eso yo te pregunto, ¿ya le has conocido como Señor y Salvador de tu vida? Quiero decirte algo. Apocalipsis 3:20 dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando a que vengas a la fe, que le conozcas, que le abras la puerta de tu corazón, déjalo entrar y que la realidad del Hijo de Dios que vino a salvarte nazca en tu vida, trayendo vida eterna. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos porque seguimos celebrando que enviaste tu Hijo para la salvación de nuestras vidas. En ese momento muchos no entendieron, pero hoy podemos celebrar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Navidad nos recuerda eso, el nacimiento de tu Hijo, Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Los avisos, mis amados, esta semana no tenemos actividades entre semana, solamente recordarles nuestro culto el próximo 2 de enero a las 12 horas presencial, donde estamos congregándonos. Esperamos nos acompañen. También será a la misma hora el 9 de enero, 12 horas, culto presencial. Les animamos a ser fieles con sus diezmos y ofrendas y que estemos orando todos, unos por otros, para poder este año que viene cumplir propósitos y metas como iglesia. Queremos seguir haciendo la obra de seguir alcanzando al pueblo de Dios con el Evangelio. Qué bueno que están con nosotros. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Vamos a extender nuestras manos ahí en su hogar. Extiende tus manos, cierra tus ojos, dale gracias al Señor por haber enviado a su Hijo, quien es tu seguridad. Es Dios con nosotros y si has creído, mora en ti. Gracias, Padre. Gracias porque en Cristo tenemos vida eterna. Que podamos vivir cada momento de nuestra vida, cada año, en esa esperanza, en esa seguridad de que vamos en Él, por Él y para Él. Gracias, Señor. Y Señor, danos tu bendición. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.